Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy voy a exponer acerca de la obra que me tocó leer para el plan lector del Instituto TechSoup. La obra es Teogonía de Hesíodo. Tuve la oportunidad de conseguir este libro, el cual es un plan lector que han tenido los chicos justamente que estudian en Perú, los colegios, tanto secundaria como primaria. Y hay un resumen bastante comprimido de lo que quiere decir la obra, ya que si ustedes tienen la oportunidad de poder leerla en el lenguaje normal en el que fue transcrito justamente de esta obra que es de Hesíodo, se podrán dar cuenta que es bien complejo. Entonces, debido a esto voy a hacer un pequeño resumen para que ustedes no se aburran y entiendan un poco de lo que quiere decir Hesíodo con esa teogonía que escribe. Muy bien. Primero, antes de comenzar, tengo que poner en claro unas cosas. Eh, Teogonía es prácticamente una historia cosmológica de lo que viene a ser la mitología griega. Ahora, ¿nosotros qué entendemos por cosmología? La cosmología tiene que ver con el estudio de cómo se originó, mediante mitos, el inicio de una creación. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosmología eh, judio-cristiana, que es la que nos han enseñado en las iglesias y de repente en nuestros colegios a temprana edad, de que todo fue originado por un dios. Este dios creó al planeta, a la tierra, a los océanos y todo lo demás, y al final creó al hombre. Y mediante el hombre, o sea, y el hombre lo creó formando barro, y una vez que lo creó, de una costilla salió la mujer. Entonces, esa es la cosmología judío-cristiana que nosotros conocemos. Ahora, así como hay una cosmología judío-cristiana, hay una cosmología griega. Esa cosmología griega justamente también intenta explicar cómo es que se originó el universo, eh, y mediante esto es lo que nos transmite Hesíodo mediante su obra. Muy bien, vamos a poner en claro otras cosas, como por ejemplo, antes de comenzar, de que hay tanto seres que son mm, mortales como seres inmortales. Entonces, nosotros por la cosmología judío-cristiana sabemos que Dios es el ente inmortal, el ente omnipotente. Entonces, en la cosmología griega tenemos que los omnipotentes son justamente los dioses, que son varios dioses que se han originado. Bien, ahora comencemos. Eh, dice, el CEO nos cuenta que al comienzo existió algo que se denominaba caos. Y conjuntamente con el caos existió una diosa que es justamente una entidad femenina llamada Gea. Al mismo tiempo, junto al caos Gea, también existió lo que viene a ser el Tártaro. El Tártaro es como que el inframundo, es a donde van a parar las entidades que llegan a morir. Y luego vienen a estar la última entidad que se denomina Eros. El Eros simboliza al amor, a la unión, a la copulación. Entonces, una vez que he tenido esto, Hesíodo que nos sigue contando, que Gea. Gea prácticamente creó, a partir de ella misma, creó a una entidad llamada Urano. Urano, supuestamente, es prácticamente el cielo y las estrellas. Entonces, acá hay que ser bastante explícitos porque Gea no copuló con nadie. Simplemente Gea creó a Urano. Entonces, una vez que existió Urano, él mismo se declaró como el omnipotente o el regidor de todo el universo. ¿Sí? Se impuso sobre Gea, se impuso sobre el caos, sobre el Tánato, sobre Eros, y él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser el regidor del universo. Entonces, siendo este el nuevo regidor del universo, eh, Urano comenzó a copular con Gea. ¿Cómo lo hizo? O sea, la envolvió, como el cielo envuelve a la tierra, y comenzó a copular con ella. Ahora, y cuando digo que copulaba, significa que esta entidad Urano tenía de alguna manera genitales, ¿no? Entonces, mediante esta copulación, Gea y Urano comenzaron a tener hijos, que también vienen a ser la segunda generación de dioses, porque Gea, Urano, Eros, el Tánato y el Caos fueron la primera generación de dioses, seres inmortales que nunca van a morir. Entonces, como Urano envolvió a Gea, ellos tuvieron hijos. Dentro de estos hijos tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos a los cíclopes, tenemos a los hecatónquiros, tenemos también a los titanes. Ahora,
¿qué es lo que sucedía? Como Urano envolvía a Gea, de alguna manera es como si el cielo y la tierra estuvieran completamente pegados, y Urano nunca se despegaba de Gea. Entonces, como nunca se despegaba de Gea, al momento de que ellos tenían hijos, Gea retenía justamente a sus hijos dentro de su vientre, y no podían salir sus hijos. O sea, todos sus hijos vivían dentro del vientre de Gea, y esto le ocasionaba a Gea mucho dolor. Entonces, ya cansada de este dolor, Gea de alguna manera intentó crear un plan, una manera en que ella pueda de alguna manera librarse de sus hijos de su vientre para que pueda dejar de sufrir. Entonces le preguntó a todos sus hijos, ¿no?, si alguno le podría ayudar a Gea a que puedan de alguna manera cortarle los genitales a su padre, que era Urano, y así una vez que éste le corte los genitales, eh, él pueda despegarse de Gea, y de alguna manera cuando se despegue iban a salir sus hijos de ambos, ¿no? Entonces todos sus hijos se rehusaban, tanto los cíclopes, los hecatónquiros, algunos de los titanes se rehusaban, pero el último hijo de Gea, llamado Cronos, fue el que de alguna manera aceptó esto, y Gea le obsequió una hoz. Una hoz es una herramienta así cortante con la que hacen siega, con la que cortan los pastizales, la maleza. Entonces, con esta hoz, un día Cronos se escondió. Entonces vino de nuevo Urano, quiso poseerla, y cuando estaban copulando, eh, Cronos apareció de ese lugar en el que estaba escondido y con la hoz ¡fa!, le cortó los testículos a Urano. Y como cualquier persona que le cortan los testículos, Urano se despegó, pues no se despegó de Gea, perdón. Y una vez que se despegó, ahí es donde se originó el espacio que hay entre la Tierra y el cielo, que es donde van a comenzar a ocurrir todas las cosas consecutivamente al inicio de la creación, por así decirlo. Y justamente, de alguna manera, el nombre de Cronos tiene que ver con esto, porque en griego Cronos significa tiempo. O sea, al momento de que justamente Cronos le cortó los testículos a Urano, el tiempo comenzó a transcurrir y todas las cosas comenzaron a suceder dentro de Gea, que es la Tierra. Bien, ahora así como Urano fue el primer regidor del universo, y ahora fue destronado por Cronos, porque una vez que Cronos le cortó los testículos, él mismo se proclamó el nuevo regidor del universo. Urano, en venganza, le hizo como que una predicción a Cronos. Le dijo: así como tú me has destronado, uno de tus hijos a ti también te va a destronar. Entonces Cronos se asustó. Eh, Cabe resaltar que en esa época, como existían los dioses, y entre dioses creaban más dioses, hubo mucho incesto. Entonces Cronos se unió a Rea, que era una de sus hermanas, que también era una titán, y entre ellos dos comenzaron a tener hijos también. Pero como Urano le hizo esta predicción a Cronos, entonces Cronos, asustado, comenzaba a devorarse los hijos que él tenía con Rea. Y como los titanes son los dioses son inmortales, él se los devoraba, pero no morían, simplemente los retenía en su estómago. O sea, Cronos se los comía y los retenía en su estómago, cosa que ellos no podían salir, no podían hacer ningún tipo de rebelión que justamente lo destronara a Cronos como regidor del universo. Bien, entonces Rea sentía mucha pena por todos los hijos que ella tenía y que Cronos se los devoraba. Entonces ella, antes de dar justamente a luz al último de sus hijos, que en este caso concordantemente fue Zeus, Rea, habló con Gea, que es la tierra, una de las primeras de los dioses. Le dijo: Gea, ayúdame de alguna manera a idear un plan para que Cronos no se pueda comer a este hijo mío. Y entonces Gea le dijo: muy bien, entonces hagamos esto. Vamos a envolver una piedra en pañales y se la vamos a presentar a Cronos como el último hijo que has tenido. Entonces hicieron esto, y Cronos, al parecer, no se dio cuenta, simplemente cogió esa piedra que pensó que era su hijo y ¡fan!, se la devoró. Entonces este pequeñito que había nacido, que era Zeus, lo escondieron, lo llevaron a una isla llamada Creta, que está al sur de Grecia. En esta isla él fue amamantado por una cabra llamada Amaltea. Esta cabra se encargó de criarlo a Zeus
hasta que alcance una edad de alguna manera relevante para que él pueda causar una rebelión y evitar que Cronos se siga comiendo a los futuros hijos que tenga con Rea. Entonces se lo llevaron. Zeus de alguna manera creció, se hizo fuerte, se hizo formidable para poder causar una rebelión. Sin embargo, se dio cuenta que él solo no iba a poder hacer nada contra Cronos, su padre. Primero por la diferencia de edades, segundo por la diferencia de fuerzas. Como Zeus pertenece ya a la tercera generación de dioses, la segunda generación era más fuerte, más formida. Entonces, ¿qué hizo Zeus? Ideó un plan para que Cronos de alguna manera pueda vomitar a los hermanos de Zeus, que justamente Cronos había comido anteriormente. Y lo logró. Y la manera en que vomitó de alguna manera Cronos a sus hermanos fue del último que se comió hasta el primero. O sea, primero botó la piedra, luego botó a Hades, que también es el hermano de Zeus, votó a Poseidón, votó a Hera y votó a Demeter. Entonces, una vez que estos se juntaron, fueron al monte Olimpo, y ahí es como le llamaron a estos dioses olímpicos, y de alguna manera en el monte Olimpo comenzaron a idear un plan en el que puedan de alguna manera derrocar a su padre Cronos y al resto de los titanes del poderío y de alguna manera el regimiento que estaban teniendo sobre el universo en ese momento. Y bueno, pues no, así fue como de alguna manera idearon un plan junto tanto a los cíclopes como a los hecatónquiros, idearon un plan para encerrar a estos titanes, ya que como todos eran dioses no podían morir. Entonces lo que ellos hicieron fue de alguna manera restringir su poder. Pudieron encerrarlos y los hecatónquiros acá cumplieron un rol muy importante, ya que los hecatónquiros poseían un poder que les permitía de alguna manera mantener a tope el poderío de los titanes. Y mediante esta ayuda fue donde Zeus de alguna manera pudo encerrar a los titanes y él mismo se declaró como el actual regidor del universo. Ahora, en vista de esto, los cíclopes, como que en celebración y de alguna manera por el nuevo poderío que había alcanzado Zeus, le forjaron el rayo a Zeus. Entonces, con este rayo es donde recién Zeus se dice, ¿no?, que él maneja el rayo, pero fue porque los cíclopes se lo regalaron a él. Y ese es de alguna manera un resumen de la obra, porque por lo que he podido leer hay bastante descendencia, como hay bastante incesto, hay una cantidad increíble de hijos que han tenido, pero estos de acá son los más relevantes. Una vez que llegaron al poderío los olímpicos, comenzaron a repartirse el universo, por así decirlo, o lo que existía junto a Gea, entre ellos para que cada uno lo pueda administrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los mares fue administrado por Poseidón, el Tánatos, el inframundo fue administrado por Zeus, por Hades. Zeus se quedó como la suprema entidad del universo. Demeter, que fue de alguna manera la diosa encargada de sacar los frutos de la tierra, o sea, se encargaba de que aparezcan los vegetales, los árboles, todo lo que tenga que ver con eso. Y bueno, Hera fue la que se casó junto con Zeus, ¿no? Ellos fueron de alguna manera la pareja que comenzó a dar a luz a los siguientes dioses y semidioses. Ahora, cabe resaltar que después de esta historia, o sea, Zeus también se juntó con seres mortales, que ya fueron los humanos. En este caso, Teogonía no explica cómo es que surgieron los humanos, simplemente explica cómo es que se generó esta guerra entre los dioses y los titanes y los anteriores para ver quién llegó a la supremacía, al regimiento del universo. Entonces Zeus se acostó tanto con mujeres mortales como con otras diosas y de alguna manera dio a luz a héroes, de alguna manera a otros semidioses, así como por ejemplo Hércules, que poseía mucha fuerza, y así y así. Bueno, ese es el pequeño resumen que he hecho de la obra. Espero que les haya gustado, a usted también, profesora, y bueno, muchas gracias. ¿Qué tal?